¿Qué tal amigos y amigas de Corape? Seguimos compartiendo temas de interés para cada uno de ustedes y que marcan la coyuntura en el país. Contarles que hoy en entrevista nos acompaña el economista Aquiles Herbas para conocer qué implica el arancel del 27% a los productos importados de México, una medida que tomó recientemente el presidente Daniel Noboa y de la cual brevemente hubo una respuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Economista Herbas, para la audiencia, por favor cuéntenos qué significa esta medida. Buen día, bienvenido. Muy buenos días, Elba, y a todos y todas las y los conectados. Esta decisión del presidente Noboa es una muestra más de un sistema de gobierno que prioriza cálculos políticos y no medidas que puedan beneficiar a la ciudadanía. Peor aún, medidas que puedan afectarla. Nosotros con México tenemos un vínculo de tipo comercial en el cual la cantidad de elementos que ingresan acá no son significativos en comparación con aquellos que salen. Eh, Principalmente los productos más importantes, Elba y quienes nos escuchan, son entre otros las medicinas, en cierta medida el tema de los autos o los vehículos ensamblados y en grados menores asuntos agrarios como por ejemplo el maíz. Sí, a pesar de que Ecuador tiene bastante maíz, importa también una cantidad valiosa de maíz. Entonces, sobre todo estos dos factores, medicinas y alimentos, pueden sufrir un encarecimiento innecesario, es decir, ¿cuál es el objetivo de es dar una señal política y económica si el afectado final va a ser el bolsillo del ciudadano o la ciudadana común? Entonces, por lo tanto, me parece que el presidente, por hacerle un guiño al gobierno norteamericano, un guiño además que ni siquiera es perceptible, no es un guiño que sea valorable, porque la economía norteamericana no se modifica sustancialmente porque nosotros hagamos un golpe al arancelamiento con México, termina provocando algo que puede llegarle a afectar a la persona que necesita comprar en la farmacia o la persona que vive de elementos derivados de maíz en general, por ejemplo, elementos balanceados, entre otros. Entonces, no es una buena decisión, como muchas otras que ha tomado el gobierno en materia económica. Esta Herba, si usted ha hablado de que algunos productos se podrían encarecer, ¿cuándo podríamos nosotros como población, nosotros como personas que en este caso vamos a hacer compras para nuestro hogar, para los lugares que quizás tenemos algún emprendimiento, ¿cuándo podríamos ver que estos productos se están encareciendo? Aparentemente sería de forma inmediata, por un lado, por el aspecto especulativo, ¿no? Es decir, cada vez que un gobierno anuncia una medida, suele suceder que los actores económicos se anticipan, e incluso elementos que ya están en bodega, que ya ingresaron al país, podrían tirar a subir el precio en virtud del anuncio. Es el efecto, digamos, de una decisión de esa escala anunciada por un presidente de la República. Y en segundo lugar, el decreto no ha sido publicado, no se lo puede observar para ver el tiempo de vigencia en el que entra en rigor, pero entendemos que para que el guiño sea real, pues lo ha hecho de forma inmediata. Entonces yo pienso que no va a demorar esto. ¿Qué medicamentos? Eso también es de alguna manera variable porque habría que desagregar detalladamente cuáles son estos o qué derivados del maíz. Le voy a poner un ejemplo. En este instante habrá la inquietud de cuánto maíz tienen reservados los fabricantes de alimento balanceado para animales. El alimento balanceado para animales a su vez deriva en otros productos de la canasta básica, como la leche, como la carne, entre otros. Entonces, por lo tanto, nace una posibilidad especulativa que yo creo que vamos a percibirla de inmediato. Quienes nos escuchan ya lo verán en el momento en que hagan compras, sea porque tengan una necesidad de medicamento o por una cuestión alimentaria. Y segundo, pues en el transcurso del mes que está corriendo, sin lugar a dudas se va a percibir. Salvo que, como también nos tiene acostumbrados el gobierno, vuelva a recular en la medida, es decir, del golpe lo vuelva a mover. Esto es lo que está pasando casi todos estos últimos meses en varias de sus decisiones, no solo económicas, sino también políticas, etcétera. Economista Herbas, y consultarle, usted ha mencionado que quizás esta medida del presidente Daniel Noboa responde a hacerle un guiño a Estados Unidos. ¿Considera que también puede ser que responda a mostrar una actitud confrontativa, esto teniendo en cuenta de que, pues bueno, no están del bien al 100% las relaciones buenas con México a raíz de la incursión a la embajada mexicana aquí en Quito? Sí, pero no se entendería con qué finalidad concreta, porque no está pidiendo que se entreguen personas de territorio mexicano, no está pidiendo algo, o sea, no hay una antesala a esto, además de la ya crisis que llegó al máximo nivel que puede llegar, que fue la invasión prácticamente a la embajada. Entonces, yo más bien he estado pensando, y sigo revisando mucha documentación, que el presidente viene teniendo señales
no solo en este caso, sino en otras, de golpear a un sector industrial de la economía ecuatoriana, ¿no? Pensando en términos económicos. Si usted se percata, el presidente efectivamente tiene un interés, un elemento concreto mercantil que tiene que ver con la exportación de ciertos bienes agrarios que están principalmente enfocados en el mercado estadounidense. Es un exportador de banano, su familia exporta banano como principal negocio, ¿no? Tienen otros, pero este es el más importante. Y yo lo que voy viendo en algunas decisiones que tomó en tiempos de la luz eléctrica, de la energía eléctrica, es que hay también una disputa interna de sus intereses económicos con los sectores de carácter semi-industrial o ciertos otros sectores del rentismo que están asociados al carácter semi-industrial. A mí no me sorprendería, no me puedo adelantar a esto como una conclusión, porque los elementos van apareciendo de a poco, que el presidente también usa el Estado como parte de sus cálculos y los cálculos de su familia en términos de la disputa económica que está teniendo con otros grupos económicos que tradicionalmente ha existido en el Ecuador, más aún en el siglo XX, ¿no? El capitalismo financiero, el capitalismo rentista y el capitalismo industrial, aunque sea pequeño, pero que existe en cierto modo en el Ecuador. Porque no me explicaría de otro modo por qué un arancel del 27%, además, ¿no? O sea, además de ser un guiño, es un elemento calculado y un 27% genera implicaciones importantes en ciertos sectores principalmente que tienen que ver con la industria alimentaria de consumo nacional, en el mercado interno nacional. Entonces, a mí me viene a la cabeza que el presidente está jugando un tablero de ajedrez en el que usa su capacidad de manejo de lo público para sus intereses privados en el campo económico. Y también consultarle en este caso una decisión como la que tomó recientemente el presidente Daniel Noboa de este arancel del 27%, también cómo nos deja a nivel internacional esa mirada que tienen los otros países respecto de Ecuador. Pues la verdad es que como es una medida tan desacertada económicamente, todos los países que han tenido la oportunidad de pronunciarse, los economistas, incluso de las dos vertientes ideológicas, han visto esto como una medida poco inteligente, llamémoslo de una forma, digamos, prudente, ¿no? Poco inteligente porque sectores de la derecha de la economía nacional hacen cálculos rápidos y ven que no tienen ninguna utilidad. Sectores del pensamiento más crítico, heterodoxo y digamos más de la izquierda con más razón, porque en general incluso han estado atentos al manejo de los impuestos. Entonces, por lo tanto, nos hace ver muy mal, como que no fuéramos tan inteligentes, tan astutos, y cosa que no es así, pues, ¿no? Ecuador tiene personas muy capaces que efectivamente han venido diciendo muchas cosas importantes en los últimos años y lamentablemente el presidente y por supuesto sus ministros de Economía, Finanzas, entre otros, están haciéndonos ver como nada sabios, ¿no? Esa es quizás la preocupación que deberíamos también tener, porque entonces vamos a tener una repercusión en otros indicadores, ya sabemos que el riesgo país no ha bajado, entre otros elementos que ponen al Ecuador en el hazme reír a nivel mundial. Economista Herbas, y cuando el presidente Daniel Noboa hacía este anuncio, que lo hizo a través de su cuenta X, él publicó pues un mensaje y le voy a leer una parte textual de lo que él dice. Ratificamos nuestra postura de firmar un tratado de libre comercio con México, pero hasta que eso suceda y sea una realidad, vamos a aplicar un arancel del 27% a los productos que importamos con el objetivo de promover nuestra industria y que exista un trato justo a nuestros productores. Este tema de este tratado de libre comercio también, ¿cómo lo ve usted? ¿Cree que sería óptimo para el país? Es el sinsentido total, ¿no? Como decía ese programa cómico de mexicano mismo, no es lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. O sea, ¿cómo podríamos ahora tener un tratado de libre comercio con México si ni siquiera hay embajada? Pues, o sea, ni siquiera hay embajada, nadie puede sacar una visa a este momento. Invadió una embajada. El Tratado de Libre Comercio está a años luz de negociarse, gobierne quien gobierne México. Es una torpeza total. Lo segundo es que, ¿qué industria está protegiendo? Mire, la lista de los productos no son productos que necesariamente estén altamente elaborados de acá. Yo ponía en primer lugar el tema de medicamentos. Acá sí hay una industria farmacéutica, pero que ya tiene un mercado importante, que es el mercado de los genéricos, entre otros. ¿Sí? Si usted quiere bloquear y promover la industria nacional, va a tener que bloquear al monstruo más grande de la producción farmacéutica, que es la Unión Europea, o sea, los que más medicamentos ingresan acá.
y que le significan una competencia significativa a la industria nacional son los medicamentos de las grandes multinacionales alemanas, inglesas, entre otras. Entonces, no dudo mucho que el presidente tenga las agallas de ponerle un arancel del 27% a la Unión Europea, ¿no? No creo, eso no va a pasar. Entonces, por lo tanto, ¿por dónde? Bloquear para mejorar la industria del maíz. ¿En qué sentido? ¿No? El maíz tiene un punto máximo de producción en el Ecuador, ¿no? Es decir, por nuestra topografía no podemos ya producir más del que producimos. Podrá mejorar, optimizarse, tecnificarse, sí, pero no hay un problema de más industrialización del maíz porque tenemos casi un punto máximo de llegada de la materia prima capaz de conseguir. Entonces hay ciertos momentos donde se importa toneladas, miles de toneladas métricas de maíz, pero además también, ¿de quién principalmente? De los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces tendría que ponerle un arancel del 27% a los Estados Unidos de Norteamérica, otro despropósito. Y finalmente, el tercer producto que estaba ahí en la lista, rápidamente analizable, los autos, ¿no? Ecuador no produce autos por el momento. Intentó hacerlo y algunos sectores, incluso financieros, bloquearon esa iniciativa que se estaba dando, sobre todo en la Sierra Centro. Entonces, para quien sabe, digamos, para los trolls eso podrá ser retuiteable, pero para la ciudadanía en general y las personas que pueden escuchar con pensamiento crítico esto es una mentira, es un guiño torpe dado al señor Trump para mantener supuestamente una buena relación, pero sin beneficio de inventario. ¿Qué estamos obteniendo? ¿Qué estamos ganando? Esa es la gran pregunta que nos hacemos frente a lo que estamos perdiendo. La gente va a perder mucho porque va a pagar precios más caros en ciertos bienes y por lo tanto va a tener menos dinero para gastarlo en otros elementos y la economía sigue contrayéndose como se ha contraído durante todos estos meses. Estamos entrando a los minutos finales de esta entrevista con el economista Aquiles Herbas, quien también es analista político. Y ya en la parte final y de manera breve, ¿cuáles son las decisiones que dentro de su análisis, a su criterio, pues el presidente Daniel Noboa podría tomar en materia económica en estos últimos meses? Pues mire, el señor Novoa tendría que ser coherente con su palabra, tiene que bajar el IVA, ¿no? Lo subió supuestamente para tener una recaudación misma que se había advertido no va a poder lograrse, no se logró. La realidad fue otra, lo que se había advertido desde la economía heterodoxa, la demanda baja y al bajar la demanda, aunque usted tenga un impuesto más alto, se compran menos bienes y servicios y por lo tanto la recaudación se mantiene más o menos siendo la misma. Y por último, si hubo una pequeña alza, entonces ser consecuente con la política social y direccionar esa alza, no a pagarle al Fondo Monetario Internacional, sino a los miles de seres humanos que están urgidos en los dolores más inexplicables, como el dolor de un paciente renal o un paciente de cáncer, ¿no? Redirige esos recursos urgentemente ya si es que tiene corazón, ¿no? Ni siquiera pensemos en inteligencia, sino corazón. Entonces, por lo tanto, esas son medidas inminentes que hay que tomar en este momento. Todo lo demás es un paquete que más bien va a tocar exigirle la discusión de los contendientes electorales actuales y el gobernante que venga en el siguiente año. Si fuese el mismo presidente, ya será un paquete de discusiones que hay que tener para el Ecuador para el mediano plazo que se acerca, que son los siguientes 4 años. Economista Herba, le agradecemos por este análisis. Gracias por acompañarnos en los medios comunitarios de Corape. Que tenga un excelente resto del día. Encantado, Elba, un fuerte abrazo y que tenga un resto del día también muy positivo. Usted y quienes nos escuchan. Gracias por acompañarnos. Un abrazo para usted también. Amigos y amigas, sigan en sintonía de los medios comunitarios de Corape a nivel nacional.